Amigos de Ángulos, tenemos la posibilidad de platicar con una de las expertas que participaron en la conformación de la ley que volvió una realidad la legalización de la producción, venta y consumo de marihuana en Uruguay. Es la doctora Peiraube. Sí, Raquel Peiraube, exactamente, perfecto. Pronunciación correcta. Bueno, preguntarle primero, esto no fue una ocurrencia, porque luego parece que fue que un hombre bonachón llegó a la presidencia de Uruguay y dijo, hombre, legalicemos esto. No fue así. No, de hecho, es una pregunta que todo el mundo me hace en todos lados. ¿Cómo es esto que de un día para otro Uruguay decide legalizar? No es así. La primera manifestación de un presidente uruguayo que quería legalizar fue durante su presidencia desde 2000 a 2005, el presidente Jorge Valle del Partido Liberal, que dijo que había que legalizar la marihuana. Él entendió cuando le explicamos por qué estaba aumentando el consumo de cocaína fumables, de que había que separar los mercados, pero no tuvo apoyo político ni de su propio partido. Luego vino un periodo de gobierno, como pasó con toda América Latina y la izquierda, es una izquierda muy conservadora, como pasó con Dilma, como pasó con Bachelet, como pasó en mi país también con el doctor Vázquez, que en el periodo de gobierno anterior tampoco estaba de acuerdo. Dado el aumento de consumo de cocaína fumable, pasta base, bazuco, crack, en mi país aumentó mucho la violencia y la población empezó a presionar. Al tiempo que la sociedad civil y los científicos, los expertos, veníamos insistiendo y en ofreciendo evidencias de la necesidad de legalizar. O sea, fueron un montón de acciones que se fueron dando. Bajo la presión de la población de que algo tenía que hacerse, el Ministerio del Interior toma clara conciencia, el ministro del Interior, una persona muy lúcida para mi gusto, de cómo los mercados, la superposición de los mercados tiene mucho que ver con el ingreso en el consumo de pasta base de cocaína cuando van a comprar marihuana. Entonces él y otros asesores y sus asesores, así como otros, el presidente Mujica, muy preocupado él por el tema del narcotráfico y la inseguridad ciudadana, en Consejo de Ministros definen un paquete de 10 medidas orientadas a la seguridad y la convivencia, y a mejorar la convivencia social. Uno de esos paquetes, una de esas medidas del paquete era la legalización, regulación del mercado de la marihuana. El presidente Mujica envía un proyecto de ley de artículo único que fue rechazado por improcedente de la legislatura, y allí fuimos convocados, fue devuelto, y fuimos convocados algunos expertos que, trabajando junto con la Secretaría Nacional de Drogas y dos de los legisladores que propusieron esta iniciativa en el Parlamento, el diputado Sebastián Sabini del partido de Mujica y el diputado Julio Bango del Partido Socialista, trabajamos juntos y produjimos la ley que finalmente fue aprobada. Pero este proceso lleva 13 años por lo menos, para los gobiernos. Para nosotros, para mí lleva muchísimo más. Desde los tempranos 90, cuando llevaba 4 o 5 años trabajando en el uso problemático de drogas, no me quedaba ninguna duda de cuántas de las personas no ingresaban porque la marihuana estimulaba el consumo de otras drogas, sino porque cuando iban a comprar marihuana les ofrecían lo que en Uruguay se llamó efecto góndola de supermercado. Vas a comprar jabón y te traes dentífrico, pasta de dientes y el carro lleno. Claro. Esto también ocurre con los mercados lucrativos, donde hay una gran oferta y estimulación al consumo, que lo hace el narcotráfico por lucro. Ahora, en la regulación en tanto sustancias de riesgo la tiene el gobierno y no va a haber ni estimulación, ni publicidad, ni... De hecho, hasta en el tabaco se hace en Uruguay, que no se permite la publicidad, tampoco del alcohol. Y esta misma lógica es aplicada a la marihuana. La diferencia es que se va a dar licencias, tercerizar la producción y la venta a través de farmacias para los que quieran comprar, y el Estado tiene una función de control, de regulación, control y determinar los estándares, la control de calidad, todo lo que es control y definición para menor afectación de la salud pública. La otra forma de acceder es comprándola, formando parte de un club canábico que puede tener entre 15 y 45 miembros, y la otra forma es haciendo autocultivo en casa. Estos 3 modelos con hasta 6 plantas. Este modelo, estas son las 3 formas en que un usuario recreativo de cannabis puede acceder al cannabis. La compra, forma parte de un club o bien la cultiva en casa.
Ahora, en la investigación que ustedes realizaron previamente se basó en temas que tienen que ver con la seguridad, con la salud o con la liga No hubo que tiene investigación. con, ¿no? La No. que me sé desde los 90. No, lo de los años 90 es a través de mi experiencia clínica. Yo trataba usuarios de drogas por cocaína, fumables y cocaínas, pero esa es la evidencia, las propias organismos internacionales y los propios, muchos expertos internacionales han demostrado el fracaso de la prohibición y cómo la violencia social y el crecimiento del narcotráfico estaba vinculado a la prohibición. No era necesario crear un nuevo corpus de información. Ya estaba disponible la evaluación del fracaso de las políticas públicas de drogas y ver cómo inventaban todas las cifras año a año, a pesar de que este gobierno, muy interesante, porque la gente cree que si la represión es mayor va a mejorar. Este gobierno tuvo los récords de incautación de drogas, los récords de narcotraficantes presos y los récords de policías corruptos presos, que nadie se metía con ellos. Este gobierno, este ministro se metió. Y a pesar de eso seguía aumentando. Quiere decir que es la estrategia la que nos sirve. ¿Por qué? Porque el mercado lo sigue regulando el narcotráfico, la oferta la sigue regulando el narcotráfico. Por cada traficante que entra preso, 3 se matan entre ellos para ver quién se queda con el territorio, lo que también aumenta la violencia. Lo que sí fue proveer información científica de los usos medicinales, de todos los estudios que estaban siendo hechos en distintas partes del mundo y que hay un acumulado muy grande, y proveer las cifras de las evaluaciones de las políticas de drogas, no solo de Uruguay, de todos los países. Más la evidencia empírica que se constataba, con eso fue suficiente razón para definir la reforma. Claro, ahora fue una estrategia hasta de inteligencia, diríamos, separar el mercado de la marihuana del de las drogas duras. Es eso. A mí, como médica, no me gusta mucho hablar de drogas duras y drogas blandas porque eso tiende a crear como una laxitud. Si yo nunca uso marihuana, me fumo un churro, como dicen ustedes, y salgo a manejar y me estampo contra una columna o mato a alguien, eso es una droga dura. Claro. Entonces, lo que prefiero es hablar de los usos adecuados y no adecuados, usos seguros, responsables. Pero sí es eso, fue lo que nosotros le demostramos, es que la mayoría de los ingresos al consumo de drogas más peligrosas era por la superposición de mercados y que la legalización estaba dirigida a separar los mercados, como hizo Holanda. Holanda no legalizó nada. Holanda puso un mostrador entre los usuarios y el narcotráfico. El narcotráfico sigue proveyendo a los coffee shops. Es el mercado ilícito el que le vende a los coffee shops. Lo que pasa es que el usuario no llega al coffee shop. Y ahí hay una evidencia muy interesante. Mientras en países como México, Uruguay y toda Latinoamérica el promedio de edad de los consumos graves está en 21 años, 22 años, en Holanda el uso de heroína y cocaína, el pico de edad es 38 años. Eso quiere decir que hace muchos años que no entran nuevos usuarios al sistema, al mercado de drogas más peligrosas. Claro que hay alguno que siempre entra. ¿Por qué? Porque hay una población de usuarios de drogas que van a ir buscando distintas drogas, que van a ir experimentando y algunos se enganchan. Pero no es por la marihuana, es porque siguen buscando nuevos usos. La mayoría de los usuarios de marihuana se quedan con el uso de marihuana y nada más. Claro. Es más, muchos de ellos no quieren saber de nada ni del alcohol. Que es una cosa muy interesante porque justamente por los procesos químicos que traen todas las drogas que se conocen como de diseño, incluso el alcohol que pasa por procesos industriales y más bien quien consume marihuana busca lo natural, diríamos, ¿no? Sí, que no es tan natural porque también tenemos los cannabinoides sintéticos que son de uso terapéutico, como puede ser la nabilona, la navindrolona, que de hecho son comercializados legalmente en México. Quiere decir que los cannabinoides no son tan peligrosos si los hemos permitido para usos médicos, ¿no? Claro, pero ahí la industria farmacéutica, permítame, doctora Raquel, hacer una pausa y platicar acerca de eso, de cómo encontró seguramente oposición esta política de la industria farmacéutica, porque no es lo mismo legalizarla para fines terapéuticos a través de un proceso industrializado que a ellos los va a beneficiar, y también cómo la sociedad fue entendiendo que era una política más bien de apostar la responsabilidad que de abrirlo para que todo el mundo se pueda drogar. Vamos a la pausa y regresamos. Amigos de Ángulo, estamos de regreso platicando con la doctora Raquel Peyraube. Ella es una de las asesores que formaron parte del cuerpo que llevó luego a la ley en Uruguay la legalización
o regulación del mercado de la marihuana, del consumo y también de la siembra. Y dejábamos pendiente antes de la pausa el asunto de una cosa que es muy importante acá, que se ha ya dejado escuchar sus voces en México una vez que empieza el debate, que es la industria farmacéutica, que más bien quiere que sí se legalice, pero a través de mecanismos que tengan que ver con su industria. Sí, y dolorosamente hay algunos colegas que vienen investigando científicamente en esto, en el uso del CBD, por ejemplo, que trabajan para la farmaindustria y no quieren que se pueda... la argumentación es muy sencilla, sale un tercio el cannabis y los extractos, la industrialización o la producción de extractos a partir de la planta y el cultivo, un tercio para salud pública y para las personas que quieren comprar estos medicamentos, que es lo que produce la industria, farmaindustria. Son medicamentos caros, no tienen la misma eficacia que la planta misma, no la tienen. ¿Por qué? Porque no tienen la composición que la propia planta, los cannabinoides en el cuerpo humano son sustancias que regulan el equilibrio. En la planta hacen lo mismo. Por ejemplo, algo muy interesante, cuando una planta de cannabis se estresa, produce más THC, que es lo que hace el narcotráfico. A veces crean nuevas genéticas, pero a veces simplemente estresan a las plantas para que produzcan más THC, porque el THC regula el estrés. Por eso se usa para el tratamiento del síndrome de estrés postraumático, por ejemplo, o la ansiedad. Entonces, la farmaindustria quiere que se produzca y que se les venda la materia prima, pero después nos va a salir muy caro y nuestros pueblos no tienen por qué pagar sus lucros. O sea, cambiamos de un traficante para otro. No es la idea de Uruguay, nuestra ideología de izquierda tiene que ver con el desarrollo de políticas sociales y que la mayor parte de la población es el principio de justicia social, y es que todas las personas tengan derecho a acceder a productos de buena calidad, pero no tienen por qué ser caros. Y eso es lo que va a hacer el Estado uruguayo, y es promover el desarrollo de extractos, pads, cremas, pero hechos con, como lo viene haciendo la industria canábica en Colorado desde hace mucho tiempo, con altos niveles de eficacia, con testing, controles, tiene que estar la posología, los miligramos que tienen que tener, que están descriptos, y sin publicidad. Entonces, la farmaindustria en mi país, lo que sucedió es que en realidad no se manifestaron ellos por su cuenta. Los que están hablando... Los médicos, ¿no? No, los médicos también, pero los médicos poco a poco es como que se les está cayendo la estantería después de tan abrumadora evidencia. Ahora ya no pueden tapar el sol con un dedo. Pero los médicos están preocupados, de hecho hay algunos que dicen, ¿y ahora qué va a pasar con la farmaindustria? Le digo, vos lo que te preocupa es que te dejen de pagar los congresos, la cambiada del auto y demás. Claro. Pero a mí me preocupa la población. Pero lo que sí es curioso, tú sabes que cuando estaba este proyecto de ley, la oposición se manifestaba, los presidentes de la Cámara de Farmacias se presentaron a ofrecerse al gobierno como lugares de venta del cannabis recreativo. Por eso se lo incluyó en la ley, fue un golpe estratégico político. Los farmacéuticos, los dueños de la farmacia se ofrecieron y el gobierno dijo, es una forma de neutralizar a la oposición, y lo aceptaron. Pero los farmacéuticos, que son los que trabajan para la farmaindustria, son los que se oponen a que se vendan las farmacias. O sea, los que hacen las drogas, no los que las venden. Es muy interesante. Y algunos dueños de algunos farmacéuticos que son los que firman, los que tienen la cuestión, toda farmacia tiene que tener un químico farmacéutico que la legitime. Yo puedo tener una farmacia, pero tengo que tener un químico farmacéutico. Entonces, bueno, yo médica en mi país no puedo tener una farmacia por conflicto de intereses, cosa que está muy bien. Pero los farmacéuticos que tienen conflicto de intereses porque trabajan para los laboratorios son los que se están manifestando en contra, cosa que entiendo que es un buen síntoma, porque quiere decir que va a ser lucrativo y al Uruguay le va a dejar dinero, como se planteó. Esta ley no solo regula el mercado, la producción y venta, porque el consumo es lícito en Uruguay desde el año 74. Nosotros no despenalizamos nada ahora. Lo que pasa es que para ejercer un derecho, que era consumir, había que cometer un delito, que era comprar o producir. Lo interesante es que quiere decir que les interesa ese mercado, y eso significa que más dinero va a entrar al Estado. Nuestra ley, porque así lo planteamos los que estábamos preocupados por la cuestión social y de salud, obliga al Estado que las ganancias de la venta y producción sean volcadas en prevención, tratamiento y reducción de daños. O sea, no es solamente vamos a vender, también vamos a aumentar la eficacia de modelos preventivos que sí eviten los usos problemáticos o que demuestren ser eficaces, y no toda esta tontería de decirle que no a las drogas, que nunca funcionó. Cuando Nancy Reagan dijo
Just say no, tan solo di no, salió Nike y dijo just do it, ve y hazlo. Claro. Y nunca funcionó, pero son políticas muy baratas. Entonces los estados no tienen que involucrarse con presupuestos orientados a la prevención, educación y los tratamientos, que es la gran omisión de los estados latinoamericanos. Los tratamientos están en manos de terceros, que en general no tienen bases científicas sino religiosas, y el fracaso nunca fue evaluado, decir, ¿y no será que, como se hace con otras enfermedades, si la evolución de esta enfermedad no está dando cierto, ¿no será que no estamos haciendo bien el tratamiento? Acá se asume que el que fracasa es el usuario de drogas, y no que están fracasando los tratamientos porque no son de buena calidad, no son tratamientos de base científica. Entonces, esta ley también obliga a eso, no solo regula el mercado, también obliga al Estado a que no sea omiso en la prevención, en el tratamiento y la reducción de daños. Esa es la parte que en este momento vive México, que es la parte cómoda, porque efectivamente para consumir en este momento yo puedo portar y no tengo ningún problema, no cometo ningún delito, pero ¿de dónde la estoy sacando? Por una parte, ¿no? Y por otra parte, efectivamente, el Estado renuncia tanto en esto como en otras drogas, por cierto, las legales, pero claro, como el tabaco y el alcohol, a su participación en la parte de la prevención y sobre todo de la formación de consumidores responsables. Exactamente, cosa que ahora Uruguay el gobierno tiene la obligación, y en eso todos los gobiernos han sido igual de omisos, de izquierda, de derecha, liberales, conservadores, no interesa. Porque además, que nos quede claro, esto no es una cuestión de ideología partidaria, es una cuestión de política pública de Estado. Y de hecho yo he encontrado gente muy lúcida, tanto en partidos conservadores como de izquierda, y gente recalcitrante que no quieren ver la evidencia del fracaso en sectores que se dicen progresistas o llamados progresistas, y en sectores conservadores. En esto tiene mucho, por eso no es una cuestión ideológica, es una cuestión de política internacional, una cuestión económica y es una cuestión moral, pero no han tenido bases realmente ni ideológicas ni de ningún tipo para estas prohibiciones, que lo único que han traído es muerte, dolor, fracaso, corrupción, fragilización de los sistemas democráticos y demás. Claro. Vamos a hacer una nueva pausa, doctora Raquel, y platicamos específicamente sobre ese tema, porque seguramente es un punto sensible en esta política, la corrupción. Porque cómo nos acostumbramos ciertos países en Latinoamérica a vivir en esa cómoda corrupción y ya cómo se hacen ricos con eso. Regresamos. Amigos de Ángulos, continuamos en esta charla con la doctora Raquel Peyraube, que les platicábamos, es asesora de la política que llegó a ser política pública ya en Uruguay para que se permita la producción, la venta y también incluso la autoproducción y el autoconsumo de marihuana. Y decíamos antes de la pausa que a final de cuentas lo que hace esta política es, por una parte, formar consumidores responsables, pero por otra parte meter a la economía formal algo que de todas maneras existe, que es la corrupción. ¿Cuánta gente que sí forma parte del Estado está recibiendo lana el día de hoy por hacerse de la vista gorda, le decimos en México, que es por hacer como que ve y no ve, en la comisión de un delito o una serie de delitos que es la cadena del narcotráfico? Tenemos verdaderos estados paralelos adentro de las democracias, sobre todo de las latinoamericanas. Somos muy vulnerables a la corrupción y sobre todo porque las remuneraciones de muchos empleados públicos y los policías no son suficientes y el poder del narcotráfico es muy grande, el poder económico, o sea que la corrupción es muy sencilla. Pero también tenemos senadores, diputados en toda Latinoamérica y ya sabemos de políticos que han sido denunciados por ser parte de la corrupción, que trabajan para el narcotráfico. Entonces, eso vulnera las estructuras democráticas. El mercado tiene que ser controlado por el Estado y en las ganancias de ese mercado controlado, que además pasa por control de calidad, que no permite que se produzcan marihuanas con mucha potencia de THC, que es la que puede ser riesgoso para la salud, controla la calidad, cuáles son las marihuanas más seguras, pero también se mete con robarle el mercado al narcotráfico, que es el más grande, el de marihuana. El 80% del mercado negro es de marihuana. ¿En el mundo? Claro, es la droga más consumida. Y es la que le estamos sacando un lucro importante. Y a mí me dicen, bueno, pero van a desarrollar otra estrategia criminal. Pero eso lo hicieron toda la vida.
desde los griegos para aquí. A ver, toda la vida los grupos mafiosos fueron cambiando de rubro criminal y que se focalicen en... Pero el costo de salud pública y la salud de los usuarios, el hacinamiento de las cárceles, no puede seguirse sosteniendo para que ellos no inventen otro negocio, cuando en realidad igual lo inventan, porque cuando aumenta la represión, lo que hace el narcotráfico es sofisticar cada vez más cómo pasan por frontera y la corrupción de los sistemas aduaneros, etcétera. Yo llegué aquí por 2 veces en cuestión de menos de un mes y mi maleta estaba empapada de la baba de los perros. Sin embargo, ¿cómo es que si es tan eficaz esa represión aduanera, a mi país viene cocaína de Bogotá, viene marihuana de todos lados? Quiere decir que hay algunos pasan y a otros nos revisan. ¿A quiénes revisan? Son muy pocos los que realmente de todo lo que pasa, porque si no, no tendríamos problemas de drogas si la mayor parte fuera incautada. ¿Cómo es que la mayoría no es incautada? En parte por los sistemas sofisticados. Hoy se saca cocaína bajo forma de cerámica, de talavera y qué sé yo, artesanías. Mujeres mula que en las prótesis mamarias llevan cocaína, con todos los riesgos que esto supone. Entonces, a ver, lo que hemos hecho es aumentar la sofisticación de la criminalidad para que cada vez sea más difícil detectarlos. De hecho, con la proscripción de los precursores químicos en los países productores, lo que hicieron fue mandar pasta base a Uruguay para que fuera terminada de refinar en Uruguay y distribuida desde allí. Y nos quedamos con la pasta base y no se refinó casi nada. ¿Por qué? Porque es más fácil pasar 1 kilo de pasta base por la aduana que 30 de cocaína. Entonces, a ver, estamos haciéndoles el caldo gordo, desde todo punto de vista. Si uno analiza la prohibición, cuáles fueron sus resultados positivos, encuentra solo uno, que es el enriquecimiento de las mafias. Para ellos fue el resultado positivo, para nosotros nada. Aumentaron los consumos peligrosos, aumentaron las dependencias, aumentó la corrupción, se vulnerizaron las... Todo lo malo aumentó, todo lo bueno disminuyó, y el lucro de los traficantes aumentó y su poder político y económico, porque hay hasta políticos corruptos. Claro. Pues tenemos que terminar con esto. ¿Y en esa parte no hubo amenazas? Porque seguramente, digo, cuando lo que más duele es el bolsillo. Sí, claro. Y cuando le tocas el bolsillo al narco, híjole. Sí, claro. No han habido amenazas. Yo sé que es muy diferente también, yo personalmente no las he recibido. Sí he recibido amenazas de mandarme presa durante las etapas anteriores, porque mucha gente, los fundamentalistas, prohibicionistas, sabían, porque yo lo decía públicamente, que separaba los mercados haciendo que los padres compraran a mis pacientes la marihuana para que pararan de consumir cocaína, y ocurría. Entonces yo lo decía que lo hacía. Entonces me decían, doctora, eso es un delito. Sí, estoy confesando un delito. Artículo 35 de la ley se llama asistencia al consumo. Quiero saber quién me va a mandar presa, porque mientras ustedes lo único que hacen es meter en las cárceles que entran y salen por robo a cada rato, y en los centros de tratamiento, mis pacientes no vuelven a delinquir ni recaen en cocaína. La mayoría de ellos están muy bien trabajando y estudiando. Entonces, como había un fin superior, los jueces no, pero me han amenazado, porque yo amenazaba el sistema terapéutico, denunciaba la vulneración de los derechos humanos y civiles de las personas que usan drogas en tratamiento. De ese sector he recibido amenazas, pero no del narcotráfico. El narcotráfico, supongo, estará tratando de diseñar nuevas estrategias de cómo socavar. Pero bueno, en este momento se les va a complicar. El mayor mercado lo tiene el Estado. Ahora, me llama la atención, y seguramente algunos de los miembros de la audiencia les brinca, que lo he mencionado en 2 ocasiones, la palabra derecho. Derechos de las personas que consumen drogas. Y habrá quien diga, a ver, yo tengo derecho a drogarme, ¿eh? ¿Cómo? O mi hijo tiene derecho a drogarse. No, está bien, no es pero derecho. A ver, primeramente, yo no sé si es el derecho que me estaba refiriendo, pero sí, según todas las constituciones, las personas tienen el derecho a hacerlo. Creo que no es lo mismo un adolescente que un adulto que elige consumir. Yo no recomiendo los inicios precoces en los usos, y así educo a los jóvenes en mi país. ¿Por qué? Porque aumenta la probabilidad de hacerse dependiente, porque no está completada su maduración psicológica, y entonces... Pero bueno, pero el narcotráfico le importa un rábano que tú tengas 12 años, sí, no claro. Te pide cédula para vendértelo. Entonces, de los y el derechos, Estado sí, perdón que haga la pausa. No solo, claro, y te tienes que registrar.
Es un registro anónimo, solamente está en una oficina de guardia de datos sensibles, porque todavía hay estigma, y con una tarjeta de código de barras, tú vas a la farmacia, pasas y se puede, le quedan tantos gramos de este mes para comprar. Puede comprar hasta tantos gramos. O sea, está controlado tanto sí, quién pero la compra no está y la edad. identificado, claro, por supuesto. Que el hermano mayor va a comprar y va a convidar al hermano menor, eso ya pasa. Cuando a mí una vuelta en una radio, cuando estábamos en plena campaña, me dijo, doctora, ¿cuál es el argumento más fuerte de la oposición? Ninguno, aunque suene antipático. Porque todo lo que ellos atribuyen a lo que podría pasar con la legalización ya está pasando. Claro. ¿Qué es lo peor? Que narcoturismo, porque se habla de narcoturismo, no se le vende a no residentes en Uruguay. No permitió Mujica. No quiere tener lío con los vecinos que no quisieron legalizar. Pero ya va a cambiar eso también. Porque el turismo canábico es un turismo muy saludable. Gasta en gastronomía, no es violento, casi no toma alcohol. Nosotros estamos llenos de brasileros, paraguayos y argentinos adinerados que vienen a matarse en mi país consumiendo cocaína y alcohol y llevándose puestas las personas en la calle manejando vehículos o haciendo sobredosis como la de Cerati de Soda Stereo en Venezuela. Cerati era un alto consumidor de Punta del Este también. Eso ya ocurre. Entre 700.000 y 120.000 dosis de éxtasis por verano entran en Uruguay. Eso ya ocurre. Entonces el turismo canábico para mí es un turismo muy relajado, gasta en gastronomía, es gente tranquila, no se agita ni se mete en rollos violentos. Pero bueno, la decisión política no fue esta. Yo creo que la industria canábica, el turismo canábico es una muy buena industria turística para los países latinoamericanos que necesitan puestos de empleo para su población, más que cuidar a los vecinos. Tenemos que cuidar a casa. Si es una enfermedad, ¿en qué otra enfermedad se permite hacer eso a alguien en tratamiento? Ninguna. Rápidamente sería denunciado. Y me pueden decir, bueno, pero ellos porque eligieron consumir drogas. Y el diabético eligió empocharse unas cuantas masas dulces que no debía. Claro. Y hace los comas cetoacidóticos. Y las señoras que tienen obesidad desmesurada y cólicos hepáticos, todos los sábados de noche caen a las guardias de los hospitales con su cólico hepático a tratárselo porque comieron comidas grasientas. Y nadie las rechaza. ¿Por qué a los usuarios sí? Por el velo de la moralina barata que ha hecho que rompamos la relación con lo obvio. Por ejemplo, los tratamientos le dicen a los padres, si su hijo se fuga del tratamiento no le abra la puerta de su casa. Yo le pregunto a los padres, ¿usted por qué quiere que él deje de consumir? Y porque cuando está intoxicado está en peligro, entonces intoxicado lo deja en la calle. Hombre. Rompimos la relación con lo obvio. El usuario también, que cree que a él no le va a pasar si no sabe usar controladamente la sustancia y no se pone límites, a él no se va a enganchar, a mí no me va a pasar. Cuando ya sabe que a otros le ha pasado, rompió la relación con lo obvio. Y los gobiernos rompieron la relación con lo obvio, porque viendo sus fracasos siguen insistiendo en las mismas tonterías que vienen haciendo hace 50 años. Doctora, ¿no va a aumentar el consumo con la legalización? Es probable. Hay por lo menos 3 grupos de razones por las que puede aumentar. Una es que en un sistema de prohibición, cuando uno va a la puerta de su casa, toca timbre el censo y le pregunta, la encuesta de hogares le pregunta, ¿consume marihuana? En un sistema de prohibición, ¿quién va a decir? Las cifras no son legítimas. Sí. Así que ahora sí van a decir, sí, yo consumo y tengo mis plantas. ¿Aumentó el consumo? No. Ahora está dicho cuántos éramos. Pero va a aumentar. ¿Por qué? Porque hay personas que ahora que no es ilegal estarían dispuestos a probar algo que está controlado por el Estado. Que eso es muy importante, separarlo, ¿no? El consumidor funcional y no tipificarlo automáticamente como el que consume es delincuente, etcétera, etcétera, ¿no? Claro. Pues doctora, podríamos seguir platicando muchísimo con usted de estos temas. Le agradecemos muchísimo la posibilidad primero de venir a México, de clarificarnos desde la experiencia de un país que ya dio el paso, que además fue un paso que, como nos decía, no fue fácil de dar y que llevó muchísimos años, y que nos clarifique que no hay más gente en la calle delinquiendo, que no hay más gente en la calle perdida porque está fumando marihuana, etcétera, sino que es un país... La prensa internacional dice, nosotros esperábamos llegar acá y encontrar a todo el mundo drogándose en las calles. ¿Dónde están? En el mismo lugar que estuvieron siempre. Claro. ¿Por qué? Porque no tiene por qué haber desmadre. Pero también puede ser que, como lo pasó en España, después de 30 años de franquismo, se polarizaron hacia el destape, lo que se llamó el destape. Sí. Pero luego basculó péndulo, ¿no? y claro, los procesos sociales son así. No hay que temerles. Tenemos que prepararnos para regularlos saludablemente y con valores. Pues muchísimas gracias, un placer platicar con usted.
Igual. Y gracias también al Centro Universitario de Ciencias de la Salud por prestarnos este maravilloso lugar, al doctor Jaime Andrade, al diputado Enrique Velázquez por traer a la doctora y con este maravilloso escenario, este genial mural de Homer Regla. Pues muchas gracias a todos ellos por hacer posible esta entrevista. Hasta la próxima, pásenla muy bien.